La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Gloria, gloria, Aleluya. gloria. Padre Santo, Dios de misericordia, en esta hora abrimos las páginas de su palabra, Padre. En el libro de San Juan, en su capítulo 9, Señor, porque queremos aprender, deleitarnos en la luz del mundo, Señor. Conocer la divinidad del plan de salvación. Integrarnos su proyecto de salvación de la humanidad, Señor. Conocer a profundidad su amor, que tan grande ha sido que se dio a sí mismo en sacrificio vivo por nosotros. Bendito sea. Bendito sea Dios eterno, bendito sea, Señor. En este su día, en esta su hora, Señor. Unimos nuestros corazones, Señor, y lo llevamos como ofrendas en su altar. Queremos llegar a su altar de corazones, Señor. Por eso en esta tarde le pedimos que redarguya en nosotros, que transforme en nosotros, que nos ayude a ser diferentes y distintos, Señor. No nos permita continuar siendo lo que hemos sido. Denos la fuerza para hacer lo que usted quiere que hagamos. Y estamos bajo su disposición, bajo sus órdenes, bajo su mandato. Y por eso proclamamos, hágase su voluntad entre nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a ver el capítulo 9 del libro de San Juan. Hay tantas cosas que ver y algunas que ya hemos visto como referencia de versículos que hemos tenido que usar para acentuar la enseñanza. Pero hoy nos toca ver este hermoso capítulo 8 del libro de San Juan. Y vamos a ir leyendo y haciendo paraditas para que sea entendible por completo el contenido para todos nosotros, que podamos fortalecer nuestra fe y entender el compromiso nuestro con nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 9 del libro de San Juan. Iniciemos la lectura.
Capítulo 9, San Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí tenemos una cita. Adelante, Sí. hermana Yael. Vamos, hay una cita ahí. Hermana Jael, adelante. Sí, amén. Dice así, Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mateo 25 del 36 al 40. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios. Amén. Bendito Gloria a sea el Dios. Señor. Mi alma te adora, Señor, mi alma te adora. Recibe, recibe, recibe. Bendito sea. Vamos a entrar al capítulo 8, el último versículo que vimos. El último versículo que vimos en la clase pasada, del capítulo 8, Jesús salía del templo porque le iban a apedrear, le iban a matar, porque no entendían a Jesús. Y salió del templo y se fue a la ciudad. Atravesó la ciudad y vio un ciego. Ese ciego no estaba ahí porque se lo pusieron, ¿eh? Ese ciego es parte de un proyecto de salvación. Eso es parte para que se cumpla eso que acaba de leer el hermano Jael. Eso es parte para que nosotros entendamos que nosotros somos compromisarios con Cristo Jesús, que somos nosotros, nadie más que nosotros, lo que nos hemos hecho discípulos del Maestro, lo que tenemos que trabajar como Él trabajó y con las personas con que Él trabajó. Ese ciego de nacimiento era un proyecto de Dios, dice Jesús. Pero, ¿qué resulta en todo esto? Esa pregunta que le hacen sus discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Eso viene de una mentalidad que todavía hoy está vigente en las iglesias. ¿De qué estamos hablando? Del famoso pecado original. El pecado original es que usted nace con un pecado original. Eso no es cierto. Jesús acaba de decirlo. Esta enfermedad no es porque este muchacho, su padre pecaron y él tampoco. Hay enfermedades que son consecuencia del pecado. Un alcohólico, un comelón que se hace diabético, un drogadicto hay una serie de enfermedades, que no las voy a citar como médico, que tienen que ver con el pecado, que es la ofensa al templo, cuando no cuidamos el templo. Pero en este caso no se trata de discernir si en realidad son todas de pecado o no son de pecado. Hay enfermedades de pecado y enfermedades que no son del pecado, sino que son parte de la consecuencia de la caída del hombre. Pero no es que se nace con pecado, sino que el ambiente nos hace pecaminosos. Nos convertimos en pecadores. Por eso Jesús decía: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Por inocente. En la inocencia no hay pecado.
El pecado es la consecuencia de la conciencia establecida de la maldad del ser humano. Todavía hoy se cree, porque los judíos creían que se nacía con pecado. ¿Por qué? Porque cuando estábamos leyendo el Génesis, dimos la clase de que Rebeca se embarazó de gemelos y los gemelos peleaban, se mataban dentro de la mujer, en el vientre de la mujer, y le hicieron una sonografía y dijeron, mira, son dos que hay aquí y son enemigos uno del otro. O sea, a partir de ahí, los judíos tenían la concepción, después de leer esas cosas, de que se nacía con pecado. Hasta el día de hoy hay gente que afirma que se nace con pecado o que somos hijos del pecado. Estamos en una predisposición al pecado. Somos hijos de Dios. Nacemos como hijos de Dios. Somos formados en el vientre de nuestra madre, como dice el Salmo. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Fue Dios quien tejió tu tejido. Fue el Padre Celestial que te dio vida. Fue Cristo Jesús que te dio vida. Tú no naces con pecado. Entonces resulta que a partir de ese concepto se establece que todo el que nacía enfermo en Israel era porque había nacido con pecado, y eso era inevitablemente, eso no se quitaba. Y es natural que nace con un defecto físico, no se le quita, se queda con su defecto físico. Pero hay algo preocupante aquí. Los discípulos de Jesús se preocupan por el origen de la enfermedad, no por el enfermo, que es otra cosa que los hermanos tienen que aprender. Cuando usted le va a tender la mano a una persona, no le eche culpa de lo que ha hecho. No le saque en cara la razón de su problema. Que usted no es médico, déjeme a su amigo, pues mira, es que tiene que dejar de fumar. Pero cuando yo voy a orar por un paciente, a mí no me importa por qué tiene los pulmones enfermos, por qué tiene enfermo el riñón, el corazón, el hígado. A mí me importa que el Señor actúe sobre él. Porque en ese momento yo no soy médico. Yo soy un discípulo del Señor que está proclamando su grandeza y que pide que esa grandeza del Cristo resucitado se manifieste en ese cuerpo enfermo. O sea, a nosotros no nos importa saber de dónde una gente ha caído. Lo que nos importa es sacarlo de donde cayó. Y esos discípulos están en entrenamiento, y por eso Jesús le dice eso. Esto es para que se vea la obra de Dios. Por eso la cita que lee Manajael. Esa cita en Mateo dice Jesús muy claro. Estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel, estuve desnudo, tuve sed, tuve hambre. Entonces él termina diciéndole con hermosura lo que le hiciste a uno de estos pequeños. A mí me lo hiciste. Jesús está frente a un pequeño. Está frente a un pequeño, un ser que vive de la limosna, que vive de pedir, un ser que no es nadie. Entonces Jesús sale a buscar a ese ciego. El ciego no salió a buscar a Jesús. No lo llamó como Bartimeo. No dijo nada. El Señor fue donde él. Óyeme bien, hermano, El Señor fue donde él. Ese es el papel del discípulo. Buscar dónde hacer la obra del Señor o dónde haga el Señor su obra. Es el papel del discípulo. Preparar el terreno para que el Señor trabaje y obre en las personas. Cuando tú eres rechazado por el intelecto social, por el clan social que cree sabérselo todo, que al fin y al cabo saben tanto que son ignorantes, busca como hizo Jesús. Me rechazaron aquí en el templo. Los que creen en Dios me rechazaron en el templo. Entonces yo me voy a buscar lo que me necesitan. Estos no me necesitan. Y fue a buscar un necesitado para mordear un ejemplo con ellos. Pero cuando llega a dar el ejemplo, la preocupación de los discípulos no es decirle, Señor, dale la vista. No. ¿Quién pecó? Hacer teoremas teológicos, ejercicio teológico, como era costumbre de todos los religiosos. Hacer ejercicio con las cosas del Señor.
Con las cosas del Señor no se hacen ejercicio teológico. El Señor vive este mundo no para que aprendamos discursos religiosos. Vive este mundo para enseñarnos lo que es la obra de amor. Una obra de amor. Y todo lo que hizo está envuelto en ese paquete de la obra de amor. Entonces no te preocupes de dónde viene la enfermedad. Preocúpate por el enfermo. Búscalo. Sírvele. Que ese es uno de los pequeños del Señor, que están en este mundo enfermo para que se manifieste el poder de Dios. Para que tú tengas una oportunidad de mostrar que eres un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, que es un servidor permanente, que busca a quien servirle, y que aunque lo boten del templo, lo que es una expulsión del templo, ahorita vamos a decir lo que es una expulsión del templo, que verán el daño que social que es. El Señor seguía feliz y campante, porque él sabía que vino a este mundo a obedecer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad del Padre. Y ya le dije por qué Jesús hace tanto hincapié en la voluntad del Padre. Recuerden que le dije que es que en el cielo, antes de Jesús venir, hubo una rebeldía. Según los escritos bíblicos, Lucifer se rebeló y no quiso hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús viene a hacer la voluntad para destruir la posición de Lucifer, que es de desobediencia y de rebeldía. Entonces Jesús viene en obediencia y en amor a servirnos a nosotros. Servicio tan grande y tan poderoso que llegó hasta la cruz. Continuemos. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Amén. Nosotros tenemos que hacer la obra de Dios mientras haya luz. Mientras Cristo esté entre nosotros, yo soy la luz del mundo. Hay que estar haciendo la obra. Esas no son palabras huecas. Esas no son palabras que se las lleve el viento. Es una exigencia de Jesús. Mientras haya luz, yo soy la luz del mundo. Mientras Él esté en el mundo, hay que hacer la obra. ¿Y dónde está Cristo en el mundo? En ti y en mí, hermano. En ti y en mí, hermana. Ahí está Cristo en el mundo. Entonces, hay que hacer la voluntad del Señor mientras Cristo esté entre nosotros. Por eso aquella clase que estuvimos hablando de que Jesús salió, se fue del templo. Ahí se oscureció el templo, se quedó vacío. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en el capítulo 8, el 7? Se oscureció el templo, se fue la luz. Entonces esa luz debe estar encendida para nosotros. No es que Jesús dice que mientras esté en esta tierra va a ser, no. Jesús está en esta tierra. No es que mientras Él está en esta tierra. Y nosotros somos su mano y sus pies. Somos sus ojos. Y Él, nuestro Dios. Él está entre nosotros, porque lo dice muy claro, estaré con vosotros todo el tiempo. Entonces estamos en la luz. Mientras estemos en la luz, hagamos la obra. Hagamos la obra mientras estemos en la luz. Porque cuando llegan las tinieblas, no hay tiempo para obra. Continuemos. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y la untó en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Muy bien. Repite el primer versículo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ok. Jesús está diciendo esto frente a un ciego, a un tipo que no ve la luz, un tipo de doble partida, ni ve la luz espiritual, ni ve la luz natural. Se lo está diciendo al ciego de frente. Jesús está con el ciego ahí.
Ese señor está oyendo todo porque eres ciego, no sordo. Está temblando en su corazón porque los discípulos de Jesús van con la espada de la condena en sus oídos decir quién pecó, este o sus padres. Están oyendo la sentencia de muerte que le están dando a los discípulos de Jesús, que es la misma sentencia de muerte del judaísmo, de los judíos. Pero Jesús les reprocha diciendo, mientras yo estoy aquí, yo soy la luz del mundo. Y cogió tierra, escupió, hizo un barro y lo puso en los ojos. ¿Qué significa todo esto? Primero, al coger tierra y escupir, le está diciendo, no tengo un método de trabajo fijo. El Señor no tiene una regla para establecer los milagros. El Señor hace milagros como quiere y cuando quiere y como quiera. No tiene una disciplina de milagros establecida, de que hay que dar este paso, aquel paso y el otro paso. No. El Señor hace la obra cuando Él quiere. Y así lo establece. Había levantado a un inválido. Nada más dijo, párate y vete. Hay otro milagro de tocar el corazón a la samaritana. Yo soy el agua de vida. Esa mujer inmediatamente recibió al Señor. Pero hay otros milagros de sanación donde él nada más dice, tus pecados te son perdonados. Vete. Entonces, ¿por qué ahora coge tierra? Para demostrar a los discípulos que lo que hace el milagro es el poder que él tiene. Que no es una regla de juego de este paso primero y aquel después. No le pida a nadie que tú vayas a llorar por él. Absolutamente nadie. Solo dile, tú crees que Dios puede darte la salud. Punto. Más nada. Entonces, cuando tú ores, no esperes que se produzca la obra inmediatamente. El Señor sabe cuándo se produce la obra, a quién se le produce la obra y por qué se le produce la obra. Porque hay corazones no sanos. Ahí están los 10 leprosos y se lo demostró con los 10 leprosos. Los sanó a los 10, pero solamente hubo uno con sentido de agradecimiento y búsqueda del Señor. Uno de 10, un solo. Entonces, esos 10 leprosos son el modelo contrario de este ciego. Porque Jesús le está poniendo todas las cartas sobre las mesas. Cada una de esas mesas tiene la carta del Señor. Aprendan lo que estoy haciendo. Pues cada cerebro de discípulo es una mesa de juego del Señor. Por eso Él le responde siempre. Porque es un entrenamiento a los discípulos. Entonces, en este caso, tal parece que le faltaría polvo. Porque el Señor hizo del polvo eres. Polvo te convertirás. Cogió polvo a la tierra y le untó los ojos. Vete. Ahí hay una cosa muy sana, muy espiritual. Se dan cuenta que el ciego no habló, solo obedeció. Atención, solo obedeció. Y en vez de decirle, este baboso me ensució mis ojos, este hombre es un puerco con saliva y tierra me tapó los ojos. No. Se quedó tranquilo, fue obediente y se fue. Se fue al lago. Se fue a lavarse los ojos al lago. Ahora viene otra reflexión. ¿Cómo dice Juan que se llamaba el lago? Siloé. ¿Cómo se llamaba? Siloé. Siloé. Que traducido quiere decir Enviado. enviado. Todas las cosas son un proyecto. Cuando ese rey Ezequías mandó a hacer ese estanque, dicen los historiadores que fue hecho para que sacaran agua suficiente para la fiesta de los tabernáculos. Le dije que tiraban mucha agua, tiraran agua suficiente, no tuvieron que ir tan lejos, la tenían cerca. Y como era un trayecto que había que recorrer un túnel que le hicieron esa agua para que llegara hasta ese pozo,
un pozo artificial. Decían, bueno, es agua enviada. Es agua enviada. Entonces resulta que Jesús es el enviado. Y Jesús nos dice, yo soy el agua de vida. El que bebe de mi agua no tendrá nunca sed. O sea, es que el proyecto de salvación es un plan sin reserva, pero sin retaguardia. Todas esas cosas fueron hechas para que el Señor se manifestara. Fueron muchos años de diferencia entre la aparición del rey Ezequías, quien hizo ese lago o ese pozo, y la aparición de Jesús. Pero todo está en movimiento, todo se está haciendo. La ceguera del joven, el pozo, con el nombre de Jesús, el enviado. Ahí se resumen justamente que el proyecto de salvación vino completo. No había más nada que hacer con él. No necesita ayuda. Repito, en el plan de salvación Jesús no necesitaba ayuda. Tampoco ahora. Necesita discípulos, no ayudantes. Discípulos. El ayudante es cualquiera que coge la pieza en las manos. El discípulo es quien copia al maestro. Por eso que hablamos entre discípulo, creyente y oyente. Entonces, ese nombre de ese pozo, ellos no sabían por qué le pusieron así, solamente porque el agua era enviada de un río para allá. Pero es agua y es enviado. Y ahí está Jesús. Ahí está. Jesús, el enviado. Sigamos, que hay cosa maravillosa que ver ahí. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Aleluya. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían. Sí, termina. Y otros decían. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Ya lo digo, párate un momentito. Atención, mis hermanos. Los vecinos no lo conocían. Sí, pero no. No, pero sí. ¿Qué significa eso en el campo espiritual? ¿Cuál es el mensaje que eso nos deja a nosotros? Cuando el Señor te toca, hay una transformación en ti tan fuerte que ni los tuyos te conocen. Se produce la transformación. Hay personas que le cogen años la transformación, pero otros lo hacen en forma inmediata, como ese ciego, que de cuyo nombre no se sabe. Porque no importa el nombre, sino la acción espiritual que el Señor establece en él, que ni sus vecinos lo conocen. Como yo siempre digo a ustedes, los calieses de Israel eran los fariseos y los saduceos. Cogieron al muchacho, los fariseos, vamos para allá. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevaron? ¿Por el milagro? No.
A nadie le preocupaba el milagro. Lo llevan porque era sábado. Para los hermanos que dicen que Jesús no violó la ley, ahí está dicho en San Juan. Esto lo hizo el sábado y dijeron, si esto procede de Dios, no hubiera permitido Dios que hiciera un sábado. Eso es de un demonio que está violando la ley. Es un demonio que está violando la santa ley judaica. Jesús violó la ley, claro que la violó. No vino a cumplir la ley, vino a hacerla cumplir en él la ley. La hizo cumplir en él. Él cumplió por nosotros toda la ley. Porque son ley del pecado. Y nos llamó a salvación. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, ya tú estás fuera de la ley judía, como ese joven que está ahí. El cuestionamiento es que fue un sábado. A nadie le preocupó. A nadie le dio felicidad verlo con ojos nuevos, con visión nueva. No, el sábado. El sábado. Están violando a Dios. Pero al Dios de los judíos. Pero se está engrandeciendo el Dios de los cristianos. El Padre Celestial se está engrandeciendo. Y lo vamos a ver ahora, más adelante. Y ese joven que está ahí, pongan atención a la conversación de sobre ese tipo que está ahí, es un limosnero, es un paria de ese mundo, pero tiene un toque del Espíritu Santo encima. Él no conoce a Jesús. Pero pongan atención a la respuesta. Parece un teólogo, es un catedrático que está respondiendo frente a los jueces del templo. Continúa para que veamos eso. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces les respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él. Edad tiene. Él hablará por sí mismo. Sí, párate ahí. Lo primero es volver un pasito atrás con el tanque de Siloé. Hay una manifestación en Segunda de Reyes, capítulo 5, sobre la sanación que se da en Naamán, que se lo refiero para que los hermanos lo busquen, que tiene que ver mucho con esta cita de ir al tanque de Siloé. O sea, el agua dando sanación por fe, que cumple con la fe, recibe el milagro. Ahora tenemos aquí, volviendo al templo, aquí tenemos a los judíos cuestionando al padre del muchacho. Los padres del muchacho saben muy bien que ya se había dicho que sea que Jesús era el Mesías, lo iba a expulsar del templo. Y ellos con miedo no se atreven a decir nada, se neutralizan ante un milagro de su propio hijo. Se neutralizaron por miedo a la sociedad, por miedo a la religión, por miedo al mundo que los rodea. Se neutralizaron ante un milagro concebido en un nacido ciego, que es su propio hijo. ¡Qué vergüenza! Tenían miedo que lo expulsaran. ¿Saben por qué? Porque el que expulsan del templo, de una excomunión, no era que no voy a entrar al templo, hermano. No, era que no puede hacer negocio, ni hacer vida social en Israel. Porque era pecador. Y esa sentencia se la daba a los santos del templo. Sacerdote, escriba, saduceo, fariseo, y toda esa hierba mala que sobreabundaron ese tiempo y que hoy se siembran en los templos nuestros.
esa hierba mala tenía miedo. Tiene miedo que lo condenen. No quiero ser un ser antisocial. Hablen con su hijo, hablen con mi hijo, que él es grande, que se haga responsable él de lo que pasó, no nosotros. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Nosotros no sabemos. Él sí sabe, mira, él tiene edad para hablar, pues no hablen con él. Absurdo. Absurdo. Recibir la vista de ciego de nacimiento de su propio hijo, que ellos conocían y estaban con él, y que tal vez pedía limosna para mantenerlo a ellos dos también. ¿Me cuentas seguro de eso? Al igual que hoy en día lo cogen también para vivir de los ciegos. Pero el milagro lo chocó y seguro que le quitaron su pan de cada día, como el ciego viendo ahora. Ahora hay que trabajar. Niegan el milagro. Para no chocar con la religión, con los jefes sociales, para no chocar con los eruditos, con los sabios, con los teólogos, con los catedráticos del templo. No se puede chocar, esa gente se la sabe toda. Esos pequeños se avergonzaron delante del milagro del Señor, pero el que recibió el milagro no. Veamos, sigue a ver. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ok. Ahí está. Ahí está por qué no pueden entender el milagro. Esa gente estaba adorando a Dios, pero a Dios sin Jesús. A Dios sin el Mesías. Esa gente buscaba de Dios sin su Hijo unigénito, sin su Cordero Santo. Todo el que busca de Dios en Cristo Jesús está fuera de la fe y fuera del Padre Celestial. Por eso mi preocupación con la enseñanza esta de que Moisés, Abraham. Los cristianos no tienen nada que predicar sobre Moisés, ni sobre Abraham, ni sobre nadie. Absolutamente sobre nadie. Somos cristianos. Discípulos de Cristo. A ese que hay que predicar. Y por todo el mundo predicar este evangelio, el de él. Porque cuando usted predica figuras bíblicas, dándole tamaño y estaturas espirituales que no tienen porque son simples figuras literarias, no históricas, literarias, usted está sacando de la fe a los hermanos. Lo está alejando. Se supone que en las iglesias cristianas solo se habla de Cristo y que nunca se habla del Antiguo Testamento salvo como un referente de lo que había de venir. Está en el Génesis, está en el Éxodo, está en el Levítico, está en todo, pero como referente a lo que había de venir, no para predicar eso, porque eso confunde el alma de los hermanos. Y hay gente que da zapatazo en la iglesia diciendo que Moisés sí, que Abraham sí. Y ahí tienen el choque directo. Nosotros somos discípulos de Moisés y tú de ese hombre. Y el ciego aceptó la arrogancia de los sabios
de los predicadores, de los enseñadores, de los grandes maestros. Le aceptó y con ironía le respondió: ¿quieren vosotros 6 siervos ver ahora? ¿Sabes lo que le está diciendo con eso? Le cuesta renunciar a todo lo que ustedes tienen en la cabeza. Hasta que usted no se saque de todos los disparates que tiene en la cabeza, no son siervos de ese que me salvó a mí. Porque yo sé una cosa que yo no veía y veo. Entonces ese es de Dios. ¿Por qué ese ciego recibió las 2 luces? La luz espiritual primero, y lleno de fe, fue y se lavó al estanque y consiguió la luz en sus ojos. Él no conocía a Jesús. El hombre que se llama Jesús fue el hombre que se llama Jesús. Él no sabe quién es. Él oyó ahí la conversación. Y me imagino cuando se lavó los ojos que vio la carrera que dio para el centro del pueblo. Para que vean. Por eso fue que lo atraparon de una vez. Mira, lo dice que estaba boceando, volviéndose loco. Ese es. Estaba feliz, estaba lleno del espíritu. Por eso habla como habla. Ese señor, ese muchacho está hablando ahí como si fuera todo un teólogo. Ha enfrentado lo que saben y lo avergonzó. Y por último, como no quieren entenderlo, yo solo sé una cosa, que yo no veía y veo. Punto. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Porque si la enfermedad es por el pecado y el pecado del demonio y se me quita, entonces el que me la quita está en contra del demonio, y si el que tengo contra el demonio es de Dios. Punto. Así de sencillo. El hombre le hizo una suma algebraica y lo partió en 20. Porque está hablando con gente que cree que él es un pecador y por eso está ciego. De repente yo veo que como yo veo, el que me dio la vista tiene que estar en contra del pecado. Y el que está en contra del pecado es de Dios. Lo partió ahí mismo. ¿Quiere ser discípulo de él ahora? Corazón endurecido. No. Por eso que tenemos que diferenciar muy bien entre judaísmo y cristianismo. Y no es cierto que tienen la misma raíz. Tienen el mismo mensaje, no la misma raíz. Tienen el mensaje igual. Uno acepta el mensaje y otro lo rechaza. Continuemos. Alguien dice que no escucha. Alguien está escribiendo que no escucha. Maricruz, abre tu micrófono o sube tu volumen, por favor. Sube el volumen. Sí. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Párate ahí. Aquí hay algo asombroso. Ustedes conocen a Moisés y no saben de dónde viene este. Porque no interpretaron el mensaje, lo que acabo de decirle. Ustedes conocen a Moisés y Moisés habló con Dios. Entonces no conocen a este. Ajá. Óigame, ese ciego estaba con una unción del Espíritu, que Dios le bendiga por la eternidad. Amén. Hermano, eso es lo que hay que buscar. La unción del Espíritu para tener las cosas claras. Ese muchacho no sabía nada de teología, por Dios. Ese muchacho es un ciego pidiendo a la puerta del templo y pidiendo a la sinagoga. Ese no se sentaba a oír a nadie. A uno, ese es uno de los pequeños de Jesús. Lo que le hiciste a uno de estos pequeños, porque el Señor se manifiesta en los pequeños. Y tú tienes que manifestarte en los pequeños. Y yo tengo que manifestarme en los pequeños. Y ahí está la polémica de un pobre hombre ciego de nacimiento, enseñándole a ellos que su creencia es falsa, diciéndole que su creencia es falsa. Entonces ustedes saben de dónde viene Moisés, no saben quién es este. Ignorante le está diciendo. Ignorante, burros, duros de corazones, enfermos espirituales, religiosos de una fe falsa. Se lo comió con pocas palabras. Entonces
Ustedes saben dónde viene Moisés, saben de dónde viene. Ah, Dios le habló a Moisés. Y a este de dónde ustedes no saben eso. Y ustedes se lo saben todo. No saben una cosa tan sencilla como la que yo acabo de saber. Ese hombre de Dios. Punto. No lo conozco, pero es de Dios. Se llama Jesús, pero no lo conozco. No lo he visto. Y es verdad que no lo había visto. Era ciego. Y de que salió del estanque para ciudad lo atraparon. Y Jesús no se dejó ver porque estaba en juego la fe de este muchacho. Jesús tenía que dejar que él se manifestara para que sus discípulos aprendieran cuál es el poder de la fe. Ese muchacho tuvo fe. No protestó porque le ensuciaron sus ojos ciegos. Fue al estanque y se lavó. Salió feliz y defendió inmediatamente la obra del Señor. Y en la defensa de la obra del Señor insulta a los sabios. Ustedes saben que Moisés habló con Dios y este habló conmigo. Este habló conmigo y me sanó. Entonces este es de Dios. Este es de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? No juzguen si no conocen. Eso es todo. Continúo, Lu. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Párate ahí. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Pureza del espíritu. Tremendo discurso. En pocas palabras. Poquísimas palabras. Qué bienaventuranza tuvo ese ciego. No solo recibió la sanación de sus ojos, sino que se llenó de luz en el espíritu. Se quedó iluminado. Está dándole por la cabeza a los teóricos. Por lo que ellos saben, ¿eh? Es con lo que ellos saben que le está discutiendo. Los sabios, los muy sabios, los que leen mucho, los que comen libros en biblioteca para orgullo y honra a su nombre en sus hogares, los que creen que todos se la saben, los que llaman ignorantes a los pequeños que están en fe, como tú y como yo, lo que hemos creído, esos no pueden entender, porque su formación es de libro y los libros son estamentos de hombre. Entonces su formación está en la carne, no pueden llegar al espíritu. Y por más sacerdotes que sean, y por más catedráticos que sean, y por más predicadores que sean, si todo lo que hace se apoya en los libros, en la teología, en el conocimiento transmitido en los seminarios, no están en Jesús. Porque le falta lo que le está sobrando al ciego ahí, el Espíritu Santo. Lo que le sobra a ese ciego ignorante, eso le hace falta a los grandes sabios. Eso es lo que está diciendo ese muchacho. Se lo está enrostrando. Sigue, por favor. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Ahí está. Ahí está lo que estoy diciendo. Tú naciste en pecado y nosotros los puros, los que estamos con una línea directa con Dios, con Jehová, hablando todos los días con él, tú vienes a enseñarle. Te largas de aquí, te expulsado del templo. Lo expulsaron. Lo expulsaron. Mire, hermano, se te puede pasar a ti también, ¿eh? Tú sueltas una sorrifly que están en contra de algunas cosas. Te puede pasar, ¿eh? Te puede pasar. Quizá no te voten, pero te ignoran. O quizá no te ignoren, pero no te pongan en cuenta para nada. Es igual. Y vamos a ver, ¿y qué hace Jesús con un tipo expulsado por culpa de él? ¿Qué hace? Vamos a ver qué hace el Señor.
Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, Qué para lindo. que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Tenemos una cita ahí. No, un poco más adelante. Y le Oiga, adoró. el Señor salió al rescate de él. El Señor salió al rescate de él. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que dio luz a tus ojos. Yo soy el que colocó el Espíritu Santo en ti. Inmediatamente el ciego, o el antiguo ciego, se tiró de rodillas a adorar al Señor. Hay que adorar al Hijo de Dios. Aunque no te haga un milagro, hay que adorarlo, porque milagros no son las sanaciones. El mayor milagro que el Señor ha hecho contigo es, primero, darte vida y segundo, salvación. Son dos grandes milagros, muy grandes, vida y salvación. Adóralo. Cuando Él te diga: soy yo que está haciendo esto, ponte de rodillas, adóralo. Que ese joven expulsado del templo, me imagino cómo salió de ahí. Triste, no. Salió feliz porque rompió con esa casta de sabios. Salió feliz porque rompió con ese clan de ignorantes del conocimiento, de la sabiduría perversa, religiosa, estrecha, fugaz, inservible. Salió feliz porque conoció al Señor. Y el Señor siguió buscándolo. Lo buscó para darle vida y después salió a buscarlo de nuevo porque probó su fe en la discusión. Jesús lo sabía, hombre, no hijo de Dios. No tembló en el templo, no tembló. Se lo eché en cara, hacían como Moisés, que yo me voy con este. Se lo echó en cara. Por eso fue el Señor a buscarlo. No fue que fue a murmurar y que, mira, tuviste el muchacho, tú le cerraste los ojos. Oh, los botaron del templo. No, hombre, el Señor sabía todo eso. Todo es un proyecto, todo es un plan, todo es una obra. Por eso el Señor lo buscó 2 veces. En su enfermedad y en su sanación. Soy yo el que te dio la vista. Hermano, es el Señor que te abre los ojos a ti ahora, aquí, ahora. Es el Señor que te abre los ojos espirituales y dice: soy yo tu Dios. Es a mí que hay que buscar. Es a mí que hay que adorar. Soy yo el que hace las obras, los milagros, soy yo que lo hago. Defiéndeme en el templo, que yo te saldré a buscar cuando todos te ignoren. Porque yo estaré siempre contigo. Siempre estaré contigo. Soy yo. Señor, se arrodilló y adoró, reconoció la deidad de Jesús, acabando de recibir una lesión de vida tan dura como ese de botarlo, hacerlo un paria dentro de ellos mismos, prohibirle entrar al templo, prohibirle hacer negocio, prohibirle comprar, prohibirle todo. Señor, gratitud. Gratitud, mi hermano, en la oración. Gratitud. De hecho, tiene mucho que agradecerle que Dios te dio vida y todo lo que tiene te lo ha dado al Señor. Gratitud, para cómo también te da salvación. Gratitud es lo único que el Señor pide de nosotros. Gratitud. El ciego se derritió en gratitud ante el Señor. Se arrodilló a adorarlo en público.
No fue en un callejón, ni en el monte, ni detrás de una puerta. En público el Señor salió a buscarlo y de seguro que este tipo estaba rodeado de gente. Muchacho, ¿y qué pasó? ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te preguntaron? ¿Y qué tú vas a hacer ahora? ¿Y qué va a hacer de ti? Imagínense el cuadro de un pueblo que será más chismoso que creyente. Imagínense el cuadro y eso se le mete en el paquete y mira, ven acá. ¿Tú sabes quién fue que te sanó? Fui yo. En público, no negó al Señor, se fue de rodilla en público y adoró. Los discípulos estaban con Jesús y los curiosos con él. Y ahí se arrodilló. Eso se llama tener fe. Eso se llama tener agradecimiento. Eso se llama amar al Señor. Continúa. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí tenemos una cita, adelante de ella. Párame la cita un momentito. Párame la cita un momentito ahí. Ok. Oigan eso. Habían fariseos en el paquete. Porque están siguiendo a ver qué es lo que estaba pasando. Ese muchacho se convirtió en un ejemplar de feria. Y con todo y eso, no creían. Por eso es que viene ahora esta reflexión. Yo he venido al mundo. Esa reflexión de Jesús es porque hay un grupo allí de gente, los mismos fariseos que lo botaron del templo, que no creen en lo que ha pasado. Y si creen en lo que ha pasado, un grupo dice que son el demonio que es lo que lo sanó. Entonces, por eso Jesús le plantea esto. Pero eso que Jesús está planteando ahí, yo he venido al mundo para, ya fue dicho con anterioridad a los 8 días de nacido de Jesús, se lo cantaron en el templo. En el templo se lo cantaron a Jesús. Cuando Simeón estaba ahí al llevar a Jesús. Bueno, pero vamos a ver la cita, San Juan 9:41, Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? En Lucas 2, versículo 34, nos dice: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Amén. Amén. Ahí está. Jesús está cumpliendo con la profecía de Simeón. Está cumpliendo con la profecía. Este está en este mundo para caída de muchos. Ahí están los que están cayendo. Y para salvación de otros, ahí están. Es que el proyecto del Señor es único, totalmente único. Cuando se hizo el tanque de Siloé, se le puso el nombre de Jesús sin darse cuenta, el enviado. Pero el enviado al agua. El agua, yo soy el enviado y es agua de vida. O sea, todo esto. Llegan al templo a presentar a Jesús. Mira, este está puesto para caída de muchos, pero salvación de otros. Esas cosas que dijo Simeón en el templo se están cumpliendo ahí en ese momento. Por eso Jesús lo está diciendo. Si fuese ciego, si tuviera vista, o sea, está explicándole todo con detalle. Le está repitiendo lo que Simeón dijo en el templo. Pero ellos, qué va gallo, qué va. Nada de eso. ¿Por qué? Porque la religión es la puerta de entrada al infierno. Repito lo que he dicho siempre.
La religión es la puerta de entrada al infierno. La salvación es Cristo Jesús, que es abierto a todo entendimiento, a toda discusión, a todo conocimiento, pero siempre como centro, Cristo Jesús. Usted puede decir lo que usted quiera en su iglesia, pero siempre Cristo Jesús debe ser el centro. De lo contrario, usted está en contra de él. Entonces está en religión. Y los religiosos caminan todos por un solo camino de perdición, como los judíos. Esa gente no fueron escogidos, ese pueblo no fue escogido porque era un pueblo santo, eso no es verdad. Santo es porque fue separado, pero porque eran buenos. Que para mostrarnos a nosotros el valor de la maldad y la bondad, lo máximo en malo y lo máximo en bueno. Ahí están los dos de frente. Elige el camino, mi hermano. Yo solamente esta tarde les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tiempo de preguntas. Tiempo de preguntas. Ni siquiera un fariseo hay que pregunte ahí. Ni un ciego. O un ciego que responda. No hay manitas levantadas. Bueno, entonces levantemos la oración. Déjame comentarle algo breve. Adelante. Y esto será tarea quizá de algo que se aborde luego, que sea una clase, algo así. Hace una semana participé o me puse a escuchar un debate sobre el tema de la religión y de la experiencia religiosa desde la perspectiva de los cientistas sociales. Y escuchando esta clase de hoy, y en ese momento también lo pensé, qué lejos está la gente de entender este sentido crítico de lo que es la práctica cristiana. Y qué importante reforzar este nuevo concepto de la práctica de un cristiano, lejos de toda religiosidad. Qué pena que muchos no pueden diferenciar religiosidad de lo que es la fe cristiana y de lo que es la práctica cristiana. Y qué bueno que gracias al Señor tengamos este espacio de clase, de aprendizaje y sobre todo de desafío para una auténtica práctica cristiana. La gloria del Señor. Amén. La gloria del Señor. Dani Pérez tiene el teléfono, su micrófono abierto. Dani, si tienes alguna pregunta, ahí estás. No, yo lo que lamento es que los fariseos todavía no se han acabado o no nos hemos acabado todavía. Aquí estamos. Ahora es que hay mucho. Estamos en las iglesias y llevamos la Biblia, lo que no nos gusta lo ponemos a un lado y lo que nos gusta es que seguimos con ella. Que el Señor nos ayude a enfocarnos más en sus pasos que en los pasos nuestros, porque la verdad que bueno, parecernos a Dios aún es mucho y menos igualarlo a Jesús. Entonces que nos dé fuerza, que nos dé qué sé yo, energía, luz, visión, que nos abran los ojos del entendimiento para que podamos acercarnos cada día más a Él, con más genuinos, más, amén, amén, más cerca sí, en la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Porque realmente es una lucha fuerte para todos nosotros, mantenernos en la presencia de Dios permanente. Amén. Amén. ¿Alguien más? Tenemos algunos hermanos que entraron hoy por primera vez y les damos la bienvenida a Irina, Carlos, Maricruz. Bienvenidos.
Que Dios les bendiga. Irina participó en la primera escuela bíblica. Muy bien. Ya, sí, claro. Esa es una vieja restablecida. De los fundadores. Sí, 2006. así es. Bendito sea el Señor, que sea para nosotros el día de ellos una bendición. Amén. Dios le bendice. No hay, nadie más va. Parece que no. Ok, oremos entonces. Amén. Oremos, Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, en esta hora, terminando, Señor, de escudriñar en su palabra. Solo le pedimos que su presencia en nosotros quede, Señor, tatuando nuestros corazones, llenándonos de luz, haciéndonos cada día menos importante ante el mundo, cada día más importante en su plan de salvación. Padre, gracias por humillarnos y sentir su humillación en nosotros. Gracias por amarnos y sentir su amor en nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Salvador. Bendito sea, Señor. Bendito sea por siempre y para siempre, Señor. Ahora, Señor, enséñame el camino de servir a los pequeños, de buscar lo que realmente usted ha tocado, lo que tiene necesidad espiritual. Llevar ese pan entre nosotros, Señor. Llevar ese pan. En esta hora, Señor, cerramos esta hora, dándole gracias en el nombre de Cristo Jesús y proclamando la presencia del Santo Espíritu entre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga a todas las personas que han estado oyendo, lo que han intentado y no han logrado, pero que siempre están pendientes, Señor, de escuchar su palabra. Edifíquenos como templo suyo y úsenos como instrumento de su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay algo que quería decirle que se me quedó en la clase. En la clase del capítulo 8, cuando Jesús hablaba de pan de vida. Se me quedó algo que voy ahora a decírselo. Recuerden que Jesús nació en Belén. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Él nació en Belén. Belén en árabe lo que significa es casa de pan. Casa de pan. Entonces Jesús nació en la casa de pan. Por eso es que hay pan de vida. Después hablaremos más profundamente de eso. Se lo dejo para que lo mediten un poco. El pan de vida. Dios le bendiga a todos. Amén. 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 Mi necesidad Amén. primera, Amén, gloria a Dios. y sin ti yo nada fuera. Bendiciones a todos. Amén. Amén, gloria a Dios. Josefina. Hola, Bella.
milagros, abres caminos. Bye, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Aleluya. Bye.